La oscuridad de la noche puede ser traicionera. Hay cosas que se ocultan entre las sombras, desde personas malintencionadas hasta seres que no pertenecen a este mundo. De noche, los caminos se convierten en escenarios solitarios, repletos de historias olvidadas. Hoy, en Umbra, rescatamos algunas de ellas del abismo. Así que pónganse cómodos, apaguen la luz, porque estas son historias ocurridas al manejar de noche. Bienvenidos a Umbra, la voz dentro de la oscuridad. Hace unos años, mi profesor de matemáticas de secundaria nos relató una experiencia que vivió cuando estudiaba en la universidad. En aquel tiempo debía regresar junto a algunos compañeros en un automóvil desde el lugar donde cursaba sus estudios. Una noche, durante una tormenta eléctrica acompañada de abundante lluvia, él y sus compañeros iban de regreso mientras él conducía. Curiosamente, no había ningún otro auto en la carretera, probablemente debido a la tormenta. A su alrededor todo estaba completamente oscuro. Eran aproximadamente las 10 de la noche, según recuerdo lo que él contó. La carretera por la que viajaban, en el estado donde vivo, es conocida por múltiples relatos extraños, algunos de ellos considerados como fallas en la Matrix. Esa noche el cielo estaba tan oscuro que era imposible distinguir nada. Mi profesor conducía, prestando más atención a la charla con sus compañeros que a lo que ocurría en el cielo, hasta que los relámpagos comenzaron a iluminar el firmamento. Fue entonces cuando algo captó su atención. Notó varias esferas en el aire que brillaban cada vez que un rayo cruzaba. Estas esferas parecían metálicas y emitían luces que cambiaban de colores. Intrigado, redujo la velocidad para observarlas mejor. Uno de sus compañeros, sentado en el asiento del copiloto, le preguntó qué hacía. Mi profesor solo respondió: «Mira eso», señalando hacia el cielo mientras casi detenía el auto. Los demás pasajeros también vieron aquellas extrañas esferas. De inmediato comenzaron a insistirle que siguiera conduciendo y no se detuviera más. Finalmente, él obedeció, aunque continuó con miedo por lo que acababa de presenciar. Esto le ocurrió a mi papá hace algunos años. Él trabaja en una empresa con varios turnos y en una ocasión le tocó trasladarse junto a unos amigos del turno nocturno. Eran 3 carros en total y mi padre iba en el último de la fila. Todos se dirigían al trabajo como de costumbre, cuando de repente los 3 autos se apagaron al mismo tiempo en medio de la carretera, sin razón aparente. Se quedaron varados junto a un río. Confundidos, todos bajaron de los autos para revisar qué había pasado. Mientras estaban ahí, comenzó a escucharse un ruido extraño entre la oscuridad. Al voltear hacia el sonido, vieron lo que parecía ser un niño muy pequeño, casi un bebé, que saltaba de una piedra a otra sobre el río. La sangre de mi padre se heló de inmediato. No podía creer lo que estaba presenciando, y es que, en el estado de Morelos, donde ocurrió este suceso, existe una leyenda muy conocida, la del Choco, un espectro de un bebé que aparece en los caminos. Se dice que es el hijo del mismísimo demonio,
y que su presencia es de muy mal augurio para quienes lo encuentran. Aquella noche, mis padres y sus amigos apenas lograron encender los autos de nuevo después de unos minutos interminables. Nadie volvió a hablar del tema durante el trayecto al trabajo, pero la experiencia quedó grabada en su memoria como uno de los episodios más inquietantes de sus vidas. Hola mundo creepy, mi nombre es Nancy González y les envío saludos desde Houston, Texas. Quiero compartirles algo que me ocurrió cuando tenía 11 años, una experiencia que aún hoy recuerdo con cada detalle. En ese tiempo yo vivía con una tía y su familia, además de un tío y su familia. Todos compartíamos la misma casa. Durante las Pascuas de 1990, mi tía decidió viajar porque una vecina la invitó a pasar la festividad en su pueblo. El viaje de ida fue tranquilo, al igual que el festejo. Pero el tercer día, al regresar, ocurrió algo que me marcó para siempre. Cerca de las 5 de la tarde, mientras íbamos de vuelta en carretera, una de las llantas del auto explotó. Tuvimos que orillarnos y descubrimos que no llevábamos repuesto. Decidieron mandar a uno de mis tíos con una pareja que se ofreció a ayudar, pero nos advirtieron que no podrían regresarlo. Así que ahí nos quedamos, esperando durante horas, en plena carretera, cada vez más oscura y solitaria. El miedo comenzó a invadirnos. Mis primas y yo nos metimos al auto, en silencio. Fue entonces cuando algo me impulsó a mirar hacia atrás, hacia un señalamiento en la carretera. Lo que vi me dejó helada. Un bulto negro con ojos blancos brillantes que sostenía una hoz enorme en su mano. La imagen era exactamente igual a la figura de la muerte que todos conocemos. Giré la cabeza al frente, tratando de tranquilizarme, pero al volver a mirar hacia atrás, la figura ya no estaba. Guardé silencio hasta llegar a casa. Cuando finalmente se lo conté a mis tíos, ellos, lejos de tranquilizarme, me regañaron por no haber dicho nada en el momento, asegurando que lo que vi era la muerte misma, un mal presagio que pudo haber. Esto no es exactamente paranormal, pero sí fue una experiencia realmente aterradora. Ocurrió hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 9 o 10 años. Viajaba con mi familia por una carretera en Estados Unidos. Íbamos de Laredo, Texas, hacia Houston. Mi padre siempre prefería viajar de madrugada, así que salimos de casa a eso de las 4 de la mañana. Una hora después hicimos una parada en una gasolinera. Mientras esperábamos, algo llamó mi atención y me hizo mirar por la ventana. Justo al lado de nosotros se estacionó un tráiler enorme. Vi bajar al conductor, un hombre muy alto, corpulento, de aspecto intimidante. La puerta del tráiler quedó entreabierta por unos segundos y fue entonces cuando lo noté. Dentro había una chica joven, apenas se movía, estaba amordazada y tenía las muñecas atadas. La poca luz de la gasolinera alcanzó a iluminar esa escena, suficiente para que yo lo viera todo con claridad, antes de que el hombre cerrara de golpe la puerta.
me invadió el pánico. Cuando mi padre regresó al auto y reanudamos el camino, decidí esperar a que estuviéramos lejos para contarles lo que había visto. Les expliqué con nervios que aquel hombre llevaba a una chica prisionera que estaba amarrada en su camión. Sin embargo, ninguno de ellos me creyó. Me dijeron que seguramente había soñado despierta o que era mi imaginación. Pero yo sé lo que vi. Aquel rostro atemorizado, las muñecas atadas y la mirada perdida de esa joven quedaron grabados en mi memoria. Hasta el día de hoy me atormenta pensar que quizás fui testigo de un secuestro real y que esa chica pudo haber tenido un destino cruel del cual nunca nadie supo. Es un recuerdo que todavía me llena de impotencia. Hola, mi nombre es Fernanda y esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino a mis padres. Nosotros somos de Aguascalientes y lo que voy a contar sucedió un día cuando ellos regresaban de un viaje fuera del estado. Iban conduciendo por la carretera de vuelta a casa, cuando a lo lejos notaron algo extraño justo en medio del camino. Al acercarse un poco más, pudieron distinguir con claridad que se trataba de un hombre mayor, tirado en el asfalto, cubierto de sangre y con el cuerpo visiblemente herido. Mis padres se miraron, indecisos, sin saber qué hacer. Dudaban si debían detenerse para ayudar o seguir adelante. Finalmente, el miedo los ganó. Pensaron que aquello podía ser una trampa, un montaje de delincuentes para obligarlos a detenerse y después robarles el vehículo o incluso hacerles algo peor. Con el corazón encogido, decidieron no bajarse y rodearon el cuerpo, avanzando por un costado de la carretera hasta perderlo de vista en el retrovisor. Años después, al volver a pasar por esa misma carretera, recordaron aquel incidente. Cuando llegaron al mismo punto exacto, notaron algo que les hizo estremecerse. En la orilla del camino había una cruz clavada en el suelo, justo donde alguna vez habían visto a aquel hombre tirado. Fue entonces cuando comprendieron que aquella noche no habían visto una trampa ni un montaje para asaltarlos. Habían visto a una persona real, un hombre que probablemente estaba agonizando y necesitaba ayuda desesperadamente. Ese recuerdo marcó profundamente a mis padres. Hasta el día de hoy se culpan por no haber hecho nada, por haber dejado atrás a alguien que quizás podría haber sobrevivido con auxilio oportuno. Y cada vez que cuentan esta historia, se les nota el arrepentimiento. Tenía aproximadamente 14 años cuando viví esta experiencia que aún me causa escalofríos. Viajaba con mi padre en carretera y decidimos hacer una parada en una gasolinera. Como el olor a gasolina siempre me resulta insoportable, salí un momento del coche para respirar aire fresco. Era temprano, todavía estaba oscuro, pero se podía distinguir el camino con claridad. Entonces mi mirada se desvió hacia el otro lado de la carretera. Allí, a unos metros, vi a una mujer. Llevaba ropas viejas y desgastadas,
Su cabello era negro, largo y completamente enmarañado. Estaba inclinada hacia adelante, mirando fijamente al suelo, inmóvil, como si cargara con un peso invisible. Pensé en acercarme para ver si necesitaba ayuda. Di un par de pasos, pero mi padre me tomó del brazo y con una voz firme me dijo: «No te acerques, eso no es una persona». Sorprendida, obedecí y regresé al auto. Nos subimos y mientras mi padre arrancaba, yo no pude evitar mirar por el retrovisor. Entonces lo vi claramente. La mujer se levantó de golpe, de una forma extraña y antinatural, como si sus huesos no funcionaran bien. Comenzó a caminar torpemente, tambaleándose, hasta ponerse en medio de la carretera. En ese instante un auto que venía a toda velocidad la atravesó de lleno. El vehículo derrapó. Estuvo a punto de estrellarse contra un poste. Pero la mujer no cayó al suelo. Simplemente desapareció. Aterrada le pregunté a mi padre qué había sido eso. Él me respondió con seriedad: «Ese es el espíritu de una joven que perdió la vida en este tramo de carretera, víctima de un terremoto». Hace no mucho tiempo tuve que viajar de Querétaro a León junto con mi hermana. Eran casi la 1 de la madrugada y el camino por el que pasamos estaba completamente vacío y oscuro. No había luces más allá de las débiles que proyectaban los faros del auto. Apenas entramos en un libramiento, lo vi. En el pavimento había restos de algo que parecía carne y charcos de sangre fresca. Mi corazón se aceleró. Unos metros más adelante la escena fue todavía más espantosa. Pude ver parte de un cuerpo humano, destrozado y esparcido en la carretera. «¡Es una persona!», grité desesperada. Mi hermana, que viajaba de copiloto, trató de calmarme. Con voz temblorosa me dijo: «No, tranquila, era un perro, lo vi bien». Pero yo sabía que me estaba mintiendo. El recuerdo de lo que había visto era demasiado claro para ser confundido con un animal. Insistí en lo que vi y ella solo me pidió que no dijera más. El resto del trayecto lo hicimos en silencio, con un peso terrible en el pecho. Al día siguiente no pude sacarme la imagen de la cabeza. Decidí buscar en las noticias locales, pero no encontré nada. Fue entonces cuando mi hermano, quien viajaba en el asiento trasero, rompió el silencio. Me dijo con seriedad: «Lo que viste era real. También lo vi. Era un hombre, no un animal». Semanas después apareció una nota en los periódicos. Un hombre había sido atropellado en ese tramo de carretera alrededor de las 11 de la noche. Varios autos lo arrollaron, dejando su cuerpo irreconocible. Según informaron, la policía ni siquiera pudo recoger todas las partes hasta bien entrada la mañana. Desde entonces, cada vez que paso por esta carretera, me invade la misma sensación de tristeza. Espero que este viaje nocturno te haya gustado.
O quizás haya hecho que dormir sea un poco más difícil. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: las sombras nunca viajan solas. Así sabré que eres uno de los verdaderos habitantes de Umbra. Recuerda, todos los días a las 19 horas tienes nuevas historias esperándote. Suscríbete, deja tu me gusta y no olvides explorar los demás videos, porque en la oscuridad siempre hay otra historia esperando.